Lo que les decía de la ley de Ampere es que se utiliza para describir el funcionamiento de un elemento que es utilizado en los aparatos eléctricos, que es lo que se conoce como solenoide, ¿sí? Bueno, pues un solenoide es lo que estamos viendo aquí en esta imagen de la derecha, que pues no es más que un embobinado o un enrollado en forma de hélice de un alambre conductor a través de un carrete cilíndrico. El alambre debe ser, debe estar fuertemente apretado y el carrete debe ser más largo comparado con su diámetro interior para que éste funcione adecuadamente, ¿sí? ¿Para qué se utilizan estos? Bueno, para generar de manera controlada campos magnéticos, es decir, para controlar la intensidad o la magnitud, mejor dicho, del campo magnético, ¿sí? Por ejemplo, las computadoras, los celulares, todo tienen solenoides y estos son pequeños porque la intensidad de campo eléctrico que se necesita para que estos funcionen, pues es muy baja comparados con otros de mecanismos como este es el caso de una montaña rusa, ¿verdad? Este pues es un motor y vean el tamaño de este solenoide comparado con este otro, ¿sí? Bastante grande. ¿Esto por qué? Porque el campo producido, el campo magnético producido va a ser más intenso mientras más vueltas tenga un solenoide y al darle más vueltas obviamente va a ser más grande, ¿sí? Esto para eso se explica, para poder controlar los campos magnéticos, para poder generar y controlar, para poder generar, pero mejor dicho, de manera controlada los campos magnéticos y así adecuarlos a lo que nosotros mejor nos convenga o para lo que lo vamos a utilizar, ¿sí? Y bueno, la ley de Faraday, pues es otra ley también bastante completa y bastante, compleja en la física, ¿sí? Que nos va a explicar el flujo magnético, ¿sí? De un cuerpo que cruza por un área determinada. Por ejemplo, textualmente la ley de Faraday nos dice que el cambio del flujo magnético puede inducir un voltaje, es decir, si la cantidad de campo magnético que cruza por una superficie cambia con el tiempo, se producirá diferencia de potencial. La ley de Faraday nos habla de cómo producir voltaje a través del cambio de flujo magnético, ¿sí? Esta es la fórmula también general de la ley de Faraday, también es una fórmula bastante compleja en cuanto a la física, en el cual intervienen diferentes tipos de variables, cálculo vectorial y un poquito de integración, ¿sí? Ok, bueno, ya hablando de esto, entonces hay que retomar también alguna teoría, algunos de conceptos de la teoría electromagnética de Maxwell, ¿sí? Maxwell también fue un científico muy importante que vino a culminar el trabajo de Michael Faraday, ¿sí? Sobre ondas electromagnéticas, ¿sí? Lo que estudiaba Faraday es todas las ondas invisibles, lo que hoy conocemos como ondas electromagnéticas, que existían a través de cuerpos con carga eléctrica o de cuerpos magnéticos. Él le llamaba ondas de fuerza, líneas de fuerza invisibles, pero realmente estábamos hablando de ondas electromagnéticas. Bueno, un campo eléctrico puede generar campo magnético y un campo magnético puede generar campo eléctrico. Esto ya lo sabemos, ¿sí? Y este mismo intercambio puede generar ondas electromagnéticas que viajan por el espacio y se van formando y se van autoinduciendo, ¿sí? Es decir, de un cuerpo, de un intercambio energético del cual salgan dispersadas ondas electromagnéticas, estas ondas van a ir viajando por el espacio, expandiéndose y de cierta manera autoinduciéndose. Es decir, salieron por el número dos ondas, pero al irse expandiendo se pueden generar muchas más ondas, ¿sí? Ahora, una de las expresiones más grandes de inducción electromagnética es la luz. Aunque parezca inverosímil, la luz se comporta como partícula y como onda. Si tienen el chance por ahí de ver el experimento de la doble rendija, van a entender de qué hablo un poco mejor, ¿sí? Pero el experimento de la doble rendija nada más nos indica que la luz se puede comportar como una partícula, como una unidad o como una onda. ¿Qué es una onda para darles mejor entendimiento? Si ustedes tienen un recipiente lleno de agua y arrojan una piedrita, alrededor de donde cayó la piedrita se van a formar unas ondas que viajan a través del agua. Imagínense eso, pero con ondas invisibles que viajan a través del espacio, del aire, ¿sí? A esto nos referimos con la onda. Entonces, la luz puede comportarse como una partícula, como una canica, por decir algo, y también como una onda, como una de estas líneas que se va expandiendo a través del espacio, ¿sí?
Ahora, la luz que nos permite poder ver lo que nosotros podemos ver en nuestro espacio es un tipo muy particular de onda electromagnética, ¿sí? Y aquí retomamos otra vez el espectro electromagnético hace rato que las ondas de radio pueden ser de las ondas de humano y de mariposa, mientras que las ondas rojas pueden ser también del punto de una aguja, ¿sí? O visibles, es decir, todo lo que nosotros podemos percibir, ¿sí? Con nuestros ojos son ondas del tamaño de protosos, o sea, de partículas de, ¿cómo se llama? Perdón, de organismos unicelulares, ¿sí? De organismos muy, muy pequeños. Es la única onda que nosotros podemos percibir con el ojo humano. De ahí tenemos las ondas ultravioletas, que son del tamaño de moléculas, las ondas de rayos X, que son del tamaño de átomos, y las ondas de rayos gamma, que son del tamaño de núcleos atómicos, es decir, muy, muy pequeñas. Y bueno, las ondas ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma no pueden penetrar la atmósfera, mientras que las ondas visibles sí, las ondas infrarrojas más o menos, las microondas no penetran la atmósfera, sí, mientras que las ondas de radio sí pueden penetrar la atmósfera terrestre, sí. Y pues bueno, aquí también tenemos una escala en frecuencia medida en hertz que nos dan más o menos igual aproximadamente un color o una temperatura, mejor dicho, de la onda. Si se dan cuenta, todas las ondas de radio, microondas y las infrarrojas, ¿sí? Más o menos tienen una frecuencia de entre 10 a la 4 y 10 a elevado a la decimosegunda potencia. Es decir, pueden tener temperaturas de entre menos 272 grados centígrados y menos 173 grados centígrados. Mientras que las ondas visibles, pues aquí están todos los colores que nosotros conocemos, ¿verdad? Y el amarillo, el verde, todos los colores del arco iris. Mientras que de las ondas ultravioletas, pues como su nombre lo dice, ultravioletas son más o menos de color ahí violeta, los rayos X también, y los rayos gamma, pues carecen de más o menos temperatura, o lo que vendrían siendo menos 10 millones de grados Celsius, ¿sí? Y bueno, con esto llegamos a la unidad número 3, que nos habla de la ley de los gases. Una unidad muy cortita, muy comprimida, en la cual vamos a nada más analizar la ley de los gases. Aquí es un poquito un repaso de la primera unidad, ¿sí? En la cual hablamos de los fluidos, ¿se acuerdan de los fluidos y de las características de estos? Por ejemplo, los estados de la materia, el estado sólido, líquido y gaseoso y sus características a nivel molecular. Recuerden, ¿se acuerdan de las moléculas, de cómo estaban organizadas en los diferentes estados de la materia? Por ejemplo, en el estado sólido, las moléculas eran muy cercanas entre sí, había mucha cohesión entre ellas y podían acumular energía potencial, ¿sí? Las moléculas se trataban de mantener juntas, por lo cual indicaba que había mayor energía cinética, ¿sí? En el estado líquido, la separación molecular era mayor a los sólidos, pero es menor a los gases, ¿sí? Y cuando hablábamos de líquidos, no hablábamos de energía potencial, sino acuérdense que en fluidos no se llamaba energía potencial, sino presión hidrostática, ¿sí? Y en el caso de los gases, pues las moléculas estaban muy alejadas, ¿sí? Recuerden que el gas se expandía mediante todo el recipiente que lo ocupaba y la energía cinética de las moléculas es mucho mayor a la potencial, ¿sí? ¿Recuerdan todo eso? Y bueno, con esto llegamos a la ley de los gases, que son tres leyes fundamentales que nos explican el comportamiento de los gases, ¿sí? Las distintas variables que describen a un gas son tres y son las variables básicas, que son el volumen que ocupa el gas, la presión a la que está sometido el gas y la temperatura a la que también está sometido el gas. Entonces, la primera ley es la ley esta que tenemos acá de Boyle-Marie, ¿cómo se dice? Y esta ley, son dos diferentes. Okay, esta ley establece que si la temperatura, la reacción entre la presión y el volumen de gas es inversamente proporcional. Ok, vamos a analizar esto aquí. Aquí está, es un contenedor y lo que entra dentro es un gas, para decirlo, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que la temperatura no varía ni para este contenedor ni para este contenedor. Es decir, que está dentro, lo que está dentro que se va a encontrar a la misma temperatura. ¿Sí? Pero lo que va a cambiar aquí es el primer ejemplo va a estar sometido, ¿sí? A una presión P, recuerden que es presión, a una presión de una atmósfera. ¿Sí? Es decir, una presión normal, nosotros estamos sometidos a una presión, a la presión atmosfera. ¿Okay? Entonces, este gas se encuentra a presión atmosférica, que está normal.
Entonces, este gas a presión normal, vean la presión atmosférica, ocupa el volumen, ¿sí? Pero pasa si el gas está a la misma temperatura, pero aumentamos la presión, o sea, la aumentamos el doble, ¿sí? Este gas está sometido a una atmósfera y aquí lo vamos a someter a 2 atmósferas. ¿Qué pasa? Que ahora el volumen va a ir inversamente proporcional, es decir, aumentamos la presión a 2 atmósferas, por lo tanto, el volumen va a disminuir a la mitad, porque recuerden que eso es inversamente proporcional. Si aumenta el doble, disminuye a la mitad. Entonces, si al gas se encuentra a la misma temperatura, le aplicamos mayor presión, su volumen disminuye, ¿sí? Directamente proporcional a la presión que le estemos aplicando. En este caso, le aplicamos una presión de 2 atmósferas, su volumen disminuyó a la mitad, es decir, ocupaba el volumen de 1 litro y ahora ocupa el volumen de 0,5 litros, es decir, medio litro. Esto que nos dice la ley de Boyd-Marriott, que si un gas que se encuentra a la misma temperatura y se somete a mayor presión, el volumen va a disminuir de manera inversamente proporcional a la cantidad de presión que se esté aplicando. ¿Ok? Correcto. Vamos a pasar entonces a la ley de los gases, que es la ley de Gay-Lussac. Igual son 2 personas, este y este, ¿verdad? ¿Qué nos dice la segunda ley de los gases? Bueno, establece que si un gas mantiene su volumen fijo, pero ahora lo que vamos a hacer, aquí el volumen es constante, en el anterior la temperatura era constante, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es que la presión va a ser directamente proporcional a la temperatura. Un incremento o una disminución en la temperatura se va a traducir en un incremento o una disminución en la presión, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver nuestro esquema gráfico para entenderlo mejor. Aquí tenemos un gas que se encuentra a una temperatura, vamos a decir acá, una temperatura pues bastante baja, ¿verdad? Aquí está la temperatura y llega nada más hasta aquí. Y está sometido a una presión de una atmósfera, ¿sí? Ahora, aquí el gas va a ocupar un volumen constante. El volumen del gas aquí no va a cambiar, va a ser constante. El volumen que ocupe el gas va a ser constante. Pero ahora lo que va a hacer es que vamos a aumentar la temperatura, ¿sí? A este gas que va a ocupar un volumen de aumentar la temperatura, se dan cuenta que este aquí subió, ¿sí? Aquí subió la temperatura. Lo que sucede ahora es que ese aumento de temperatura va a aumentar la presión a que se encuentre el gas, ¿sí? En este caso, el gas se encontraba a una temperatura de 300 grados Kelvin, lo que nos decía que la presión a la que estaba comprimido ese gas era de una atmósfera. Pero si nosotros aumentamos la temperatura, ahora la temperatura va a ser de 600 grados Kelvin, por tanto, como es directamente proporcional, ¿sí? Ahí tenemos el doble, ¿sí? Por 600 el doble, 100 sería del doble de temperatura, pues como es directamente proporcional, la presión va a aumentar también el doble, ¿verdad? Si está a una atmósfera, aquí se va a encontrar a 2 atmósferas, ¿sí? Siempre y cuando el gas mantenga un volumen constante, un aumento en la temperatura va a significar un aumento en presión, ¿sí? Es por eso que algunos contenedores, por ejemplo, si ustedes tuvieran un tanque de gas de cocina SLP, pues este tanque tiene un volumen constante. Imaginemos que el tanque de gas está lleno, está hasta el tope de lleno, y nosotros le aumentamos la temperatura. Bueno, al aumentarle la temperatura, la presión que se va a ejercer dentro de ese tanque de gas va a ser el doble o directamente proporcional a la temperatura que aumentemos. La casa está llenísimo hasta el tope y se encuentra a una temperatura de 30 grados, ¿sí? Si nosotros le aumentamos el doble, que se encuentra a una temperatura de 60 grados, la presión dentro de ese tanque de gas, porque el gas ya no se puede expandir porque está llenísimo hasta el tope, bueno, lo que va a hacer es que va a generar el doble de presión porque le aumentamos el doble de temperatura, ¿sí? Hasta un punto en el que pues ya la misma presión dentro del tanque rompa el metal, liberando el gas, ¿sí? ¿Ok? Vámonos entonces a la tercera ley y la última ley de los gases, que es la ley de Charles. Pues está solito, él solito la desarrolló. Nos dice que para un gas que en este caso mantiene la presión constante, su volumen va a ser directamente proporcional a su temperatura. Es decir, un incremento o una disminución en la temperatura se va a traducir en un incremento o disminución en el volumen. Aquí sí va a variar el volumen, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver este esquema gráfico. Aquí tenemos un contenedor que tiene gas en su interior, el cual está a una temperatura pues muy alta, ¿verdad? Está casi al tope del termómetro, ¿sí? Está a una temperatura de 600 grados Kelvin y ocupa el volumen de 1 litro. Pero si nosotros disminuimos la temperatura a la mitad, es decir,
va a pasar de tener 600 grados Kelvin de temperatura a tener 300 grados Kelvin, es decir, se redujo a la mitad. El volumen también se va a reducir a la mitad porque es directamente proporcional. La temperatura disminuyó a la mitad, el volumen también disminuye a la mitad, ¿sí? Es decir, ahora pasa a tener un volumen de 0.5 litros, que es la mitad de un litro, es decir, medio litro, ¿sí? Esta ley es lo que nos habla. Nos dice que el volumen va a ser directamente proporcional a la temperatura, ¿sí? Lo mismo sucede aquí. Si tenemos un poco de gas, ¿sí? Imaginemos que ahora tenemos nuestro tanque de la casa, nuestro tanque de gas, y que está sometido a una temperatura de 60 grados, por decir algo, ¿no? Y pues el gas, como el tanque ya no se encuentra lleno, vamos a decir que se encuentra a la mitad, al estar a esa temperatura de 60 grados, todo el gas que está dentro del tanque se va a expandir llenando todo el recipiente. Pero si le bajamos al tanque la temperatura a la mitad, es decir, que ahora tenga una temperatura de 30 grados, pues todo ese volumen de gas va a reducir su presión, va a reducir su tamaño, perdón, su volumen y se va a acomodar pues en un poquito menos de espacio directamente proporcional a cuánto le estemos disminuyendo la temperatura. En este ejemplo, disminuimos la temperatura a la mitad y el volumen también se disminuye a la mitad porque es directamente proporcional. ¿Ok? Hasta aquí todo claro, chicos. ¿Tienen alguna duda? Con esto ya cerramos los contenidos del módulo 8. Hasta aquí llega el módulo 8. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado muy claro, alguna aportación que quiera hacer, es bienvenida. ¿Alguien tiene dudas, chicos? No, profe, todo está bien. Ok. A ver, vamos a ver aquí el chat. Correcto, Jonathan me dice que no, Ana y no. Ok, correcto. Si no tienen ninguna duda, entonces hasta aquí llega el módulo 8. Les recomendaría darles un repaso a su libro, por favor, ¿sí? También para que pues queden más comprendidos los temas por ahí, también los del simulador que vieron. Así que, pues bueno, hasta aquí concluye el módulo 8. Ha sido un placer, chicos. Espero que haya quedado todo claro y posiblemente nos estemos viendo por ahí más adelante en algún otro módulo de física o de matemáticas. Así que, pues mucho éxito y nos vemos en algún otro momento, chicos, ¿ok? Si tienen alguna duda, pueden mandarme un mensajito también por ahí y los atendemos, ¿ok? Así que pásenla bonito, bonita noche, cuídense mucho y nos estamos viendo, chavos.